Vamos a cambiar el amortiguador del portón del baúl. Para eso, primero vamos a remover las trabas que tiene. Vamos a tomar la primera. Vamos a removerla. Un poquito nomás, sacarla de su lugar. Ahí hasta arriba. Y luego vamos a hacer un poco de fuerza hasta soltar el portón. Vamos a colocar una traba para que el portón no caiga. Y luego vamos a proceder a sacar la traba de la parte inferior. Sacar la traba, colocamos el destornillador en la pequeña ranura que tiene y deslizamos la traba hacia abajo. Listo. Ahí podemos retirar todo nuestro amortiguador. Este sería el nuevo. Vamos a proceder a limpiar el lugar donde estaban colocados anteriormente los amortiguadores. Así también en el superior. Luego tomamos una pequeña cantidad de grasa, en este caso grasa de litio, también podría hacerse con la grasa universal o colorada, no habría ningún problema en este caso. Intentando no usar grafito y esas por el desgaste que puede llegar a tener. El desgaste que puede llegar a provocar. Así que vamos a lubricar bien los dos lugares de apoyo. Vamos a tomar el amortiguador de baúl y vamos a, como decía anteriormente, aflojar la traba solo un poquito, deslizándola hacia arriba. Ahora vamos a venir al lugar, vamos a apoyar y vamos a clavar. Y ahí quedaría adentro. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar y empujar la traba hacia adentro. Puede ser un poco trabajoso al principio, porque la traba quedó más arriba de lo normal. En este caso vamos a tener que bajarla un poco, porque quedó muy arriba. Vamos a dejar ahí presentada. Vamos a clavar nuevamente. Vamos a asegurarnos de que esté colocada en su posición. Vemos que ahí ya no se puede sacar el amortiguador. Ahora vamos a girar lentamente hasta que coincida con la posición de la de arriba. Nuevamente retiramos un poquito la traba.
sacamos el soporte que habíamos colocado, subimos el portón y hacemos coincidir. Subimos el portón y hacemos coincidir la traba con el mecanismo. No, simplemente lo empujamos y presionamos la traba para asegurarnos que quedó fijo. Y listo. De esa forma se pueden cambiar los amortiguadores de la tapa del portón de un Renault 19 bicuerpo. Y ahora, sin hacer fuerza, podemos abrir el baúl de un solo toque. Y por otro lado, tampoco la tapa se cae.